Si revisamos la historia, Guayaquil fue fundada en 3 ocasiones. La última, un 25 de julio, hace 479 años. Largo e intenso es el debate sobre si aquella es la fecha exacta y sobre la real ubicación original de la ciudad. Pero nos dicen los cronistas que fueron 3 los intentos por establecerla. Tal fue la fundación, el origen y el inicio. Pero insisto, esto solo a nivel histórico, porque la fecha está ineludiblemente ligada al santoral católico. Por ello, Santiago de Guayaquil toma su nombre de su santo patrono, Santiago Apóstol. Digo esto porque considero que las ciudades son seres vivos. No solo son espacios, planos, calles de adoquines y palacios de cristal. No solo son ubicaciones y conglomerados. No solo son tierra y agua. Las ciudades representan mucho más que eso. Son esencia y concepto. Son hogar y trabajo. Son cuna y también sitio de descanso eterno. La comparación es válida porque los seres vivos nacen, evolucionan y se adaptan. Guayaquil nació hace 479 años atrás. Evoluciona y se adapta también. Nuevos tiempos demandan nuevas obras. Crecimiento demanda progreso, porque detenerse es estancarse, y estancarse es morir. No será en nuestras manos, y creo que tampoco en las manos de ninguno que se llame a sí mismo guayaquileño. Por ello, la fundación se convierte en una tarea diaria, un trabajo que merece constante actualización. Hoy, podríamos decirlo, fundamos nuevamente Guayaquil, como lo haremos mañana o la próxima semana, desde la gobernación o desde cualquier actividad pública y privada, porque fundar es crear, pero también es consolidar y proponer. Y todos los días, desde cada una de nuestras áreas, somos los responsables, a nuestra manera, de ser parte de la siguiente fundación, del nacimiento del nuevo Guayaquil, de la creación del gran Guayaquil que soñamos y merecemos. Francisco de Orellana fundó una ciudad hace 479 años, pero nosotros le damos vida. Guayaquil vive por nosotros y para nosotros. Y para mi concepto personal, Guayaquil fue fundada nuevamente cuando la Revolución Ciudadana asumió el timón de la República. Nuestro presidente ama incesantemente a Guayaquil, a pesar de lo que digan voces ruines, cargadas de sesgo regionalista y frustración política. Nadie se preocupa tanto por nuestra ciudad como él, con un amor y devoción que se transmiten y que perduran. Guayaquil está en su alma, en su espíritu incansable, en su sangre caliente y en su talento. Rafael Correa ama a Guayaquil y hemos comprobado de forma práctica en 10 elecciones, en las calles, en las voces de quienes lo saludan y lo aclaman, de que Guayaquil ama a Rafael Correa. A propósito, ese amor por la ciudad no solo surge de quienes aquí nacimos, incluso gente de muy lejanas tierras siente fluir en sus venas ese dulce arrobo. Un amor tan grande como para componerle a la ciudad versos de fantasía, analogías de encanto y rimas de admiración y de ternura. ¿Quién de nosotros no ha sentido como nuestras las estrofas del Guayaquil de mis amores?
¿Quién de nosotros no las canta con emoción? Y digo esto porque se calcula que cerca de 1/3 de la población de Guayaquil es o desciende de migrantes nacionales y extranjeros. 1/3, compañeros. Es decir, 1 de cada 3 de nosotros somos o provenimos de riocenses, riobambeños, ambateños, quiteños, esmeraldeños, peninsulares, amazónicos, orenses o manavitas, o de españoles, italianos, árabes, judíos o asiáticos. Lo llevamos en la sangre y en los genes, pero con mezcla o sin ella, Guayaquil está en nuestro ADN. Así lo siente, por ejemplo, la segunda población más importante de afroecuatorianos del país que vive aquí en Guayaquil, o los 100.000 quichohablantes que recorren nuestras calles. Es que podemos ser guayaquileños de nacimiento o guayaquileños de corazón. El sentimiento es el mismo y el amor igual. Las ciudades, en definitiva, compañeros y compañeras, son lo que nosotros somos, y lo que nosotros hacemos se revierte en ellas. Es una mágica simbiosis en permanente actividad. Una ciudad es nuestra patria chica, nuestra patria chica. Y algo hermoso tiene Guayaquil, que atrae, que enamora, que encanta. Si no fuera así, ¿por qué los guayaquileños la amamos? ¿Acaso amamos un nombre y una bandera? No. Amamos lo que representa y lo que nos da, tal vez sin poderlo describir de forma exacta, desde sus símbolos, como su río, su estero y sus cerros, hasta sus detalles más niños, como sus palmeras y los portales de sus céntricas casas. Amamos su sombra tanto como a su sol. Amamos su amanecer tanto como a sus estrellas. Amamos su historia, sus recuerdos y su proyección. La amamos porque es Guayaquil. Pero durante demasiado tiempo, quienes han estado sucesivamente en el poder la han amado solo de nombre, llenándola de saludos grandilocuentes, pero con miradas torcidas. Fueron miembros de una clase cuya única ambición era corromper a la urbe, como una mano fangosa ensucia el agua de una copa cristalina. Y como aves de rapiña le hicieron mucho daño. Año tras año sometieron a nuestra amada ciudad, ahogaron sus recursos naturales, sus pulmones, su sangre y su torrente vital. Ahogaron sus fuentes de agua, sus corrientes y hasta su aire. La ahogaron hasta dejarla moribunda. Un nefasto deterioro que se extendió por cerca de 50 años. Y somos conscientes, sus efectos aún duran y será muy difícil revertirlos. Quienes pasan de los 70 años de edad recordarán aquellos tiempos tan duros, de la época en que reinaba el orden y la ley en Guayaquil a la época del caos y del saqueo, y recordarán con dolor y angustia la llegada de este tropel de saqueadores, de piratas modernos, ansiosos por hacer dinero a costa de la ciudad. Fueron ellos quienes fomentaron los asentamientos irregulares. Fueron ellos quienes llenaron de basura nuestro estero salado. Fueron ellos quienes autorizaron explotar sin orden la riqueza incólume de la ciudad. Sí, fueron ellos. Ellos fueron el origen de una plaga que casi lleva a Guayaquil a su extinción urbanística. Pura demagogia en nombre del progreso. Pura demagogia en nombre del crecimiento de la ciudad. La ciudad para servir, para acoger, para alimentar, fue convertida en la ciudad para explotar, invadir y destruir. Y por eso lo decimos con firmeza: prohibido olvidar los nombres de los responsables, prohibido olvidar a quienes fomentaron estas invasiones. Sus nombres
traficantes de tierras y comerciantes de ilusiones vivirán en nuestro recuerdo como el recuerdo de la infamia. Cuando hablamos del grave daño sufrido por Guayaquil en este último medio siglo, surge de inmediato en nuestras mentes el estero salado. Este magnífico brazo de mar que nos regaló la naturaleza fue convertido paulatinamente en un maloliente basural, y sus orillas, antes soberbias y limpias, fueron tomadas por asalto, por turbas promovidas por oscuros intereses. Y quienes eran los llamados y los elegidos para proteger al estero, le dieron la espalda, lo abandonaron, lo explotaron y lo contaminaron de todas las formas posibles. Aceptaron que su fauna y su flora perecieran y promovieron que ahí naciera un cinturón de miseria sin límite y sin sentido. Lo que no ocurrió en 400 años pasó solo en 30. En su momento, estos traficantes ganaron unos votos, pero también se han ganado guayaquileños nuestro repudio eterno. Al estero salado, nuestra identidad citadina, lo encontramos agonizante, pero no permitiremos que muera. Yo no permitiré que muera. Lo digo aquí y ahora, lo prometo y lo cumpliré. Quienes me conocen saben que no prometo mucho y que cuando asumo una promesa es porque la haré realidad. Es mi voz y es la voz de un gobierno responsable, la voz de una era consciente, de un sistema serio y de hombres comprometidos, porque sí, es nuestro compromiso. Salvaremos al estero y lo conservaremos intacto para las generaciones que vienen. A ellas le debemos esto y mucho más. Porque cuando se trata de Guayaquil y de todo el país en general, actuar con eficiencia no es una opción más. Es la única opción, es el único camino. El funcionario, la autoridad, el hombre público, no busca un aplauso. No llega a un puesto de poder para recibir halagos por lo que haga. Es su privilegio servir, es su privilegio atender. Su tiempo es el tiempo de la gente a la que sirve y atiende. La eficiencia, al menos en nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana, es la regla y no la excepción. Es nuestra consigna y es nuestra razón de ser. ¿Cuánto, compañeros y compañeras, se puede hacer por Guayaquil? Puedo decirlo con certeza, porque es lo que este gobierno hace a diario, lo que yo mismo hago a diario. Créanme, se puede hacer mucho cuando se quiere. Hacemos mucho y haremos mucho más mientras Dios lo permita y mientras ustedes nos honren con su apoyo. Lo que quisimos hacer, lo hicimos y lo estamos haciendo. Porque a mi criterio, trabajar por Guayaquil no puede ser comparado a un ejercicio económico. No es un balance de pérdidas y ganancias, ni un juego político que tenga como objetivo vencer a toda costa. Guayaquil no es un negocio, compañeros y compañeras. No es una empresa familiar ni una sociedad para compartirla entre compadres y lucrar por debajo de la mesa en base a figuras legales creadas de la nada. Guayaquil no es propiedad de un movimiento político. Guayaquil no es una herencia electoral. Guayaquil no es una fundación. Guayaquil es una cruzada, es una noble cruzada. Y todo el tiempo, dinero y esfuerzo que dediquemos a la ciudad vale la pena. Los modelos exitosos solo sirven cuando la gente vive bien. De adoquines
de cemento y de pintura nadie come. Nosotros nunca hemos compartido esa manera de pensar y por eso lo que hacemos va dedicado al ser humano y no a los carteles publicitarios y a los libros contables. Una obra que genera mucho dinero no sirve si la gente a quien va dedicada no está en capacidad de disfrutarla. Nuestro trabajo es humanista y ahí están los resultados. Eso sí, exitosos resultados en seguridad, urbanismo, turismo y gestión pública, solo por mencionar algunas ramas. Si la patria grande ya es de todos, la patria chica, Guayaquil, no debe quedarse atrás. 790 millones de dólares solo en este año, cuando el presupuesto del municipio con gasto corriente es 663 millones de dólares, es una cifra contundente para manifestarle con la frente en alto a Guayaquil cuánto la amamos. Guayaquil, el buen vivir empieza en casa, empieza en el día a día, en lo que vemos y en lo que necesitamos, en lo que pedimos, pero también en lo que recibimos. El buen vivir, como nosotros lo entendemos, solo compagina con el pan digno de cada día, con la educación de excelencia, con los servicios de calidad y calidez y con la atención pronta y honesta en todas las instituciones públicas. ¿Cuánto se puede hacer por Guayaquil? En turismo se puede conseguir una vida sana y armoniosa a pocos pasos dentro de la propia ciudad. Y como el buen vivir llega a todos, no cuesta nada. En este aspecto, nuestros primeros avances han sido extraordinarios. El Parque Samanes, el más grande de América del Sur, acoge diariamente a decenas de miles de guayaquileños. Innumerables familias que tienen espacios amplios y cómodos para la recreación. Muchos jóvenes que en canchas seguras eluden el mal camino. Ni siquiera los más recalcitrantes detractores de este gobierno pueden minimizar la importancia de esta obra, de este pulmón recreacional que tanta falta hacía y aún crecerá mucho más. Pero viene la pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque antes no hubo la decisión política y el deseo, porque no existieron el auténtico amor y el liderazgo firme. Recuerden estas palabras, compañeros y compañeras, cuando aparezcan ciertos personajes vestidos de guayabera y silbándole canciones de Guayaquil a proclamarse como íconos de la ciudad. Recuerden siempre quiénes los sirven desinteresadamente y quiénes se sirven solo a ellos, usándolos a ustedes. También cuando hablamos de obras, no podemos dejar de mencionar el puente peatonal que une a Guayaquil con la isla Santay. A propósito, ¿ya fueron? ¿Ya fueron? Entonces, si ya fueron, sabrán lo hermosa que es esta isla, tan cercana a nosotros y tan abandonada y maltratada a través de los años. Recorrer este puente es percibir de forma íntima nuestra historia, cruzar las mismas aguas del río Guayas por donde los nativos navegaron, sentir la corriente que trajo a los primeros pobladores de Guayaquil. Ahí llegaban los barcos de vapor, ahí anclaban los navíos cargados de exóticas especies. Más allá se embarcaba el cacao hacia Europa. Por eso bastan algunos pasos en una estructura moderna y confiable, y lo que tanto soñaron nuestros abuelos está a nuestro alcance a solo 840 metros. Pero es preciso recordar que para la Santay hubo muchos planes, pero nunca privó el deseo de conservarla como el otro pulmón que oxigena a Guayaquil. Recordemos, quisieron urbanizarla, quisieron hacer un aeropuerto o un parque industrial, incluso quisieron levantar en la Santay una prisión, pero gracias a Dios, aquellas ideas nunca prosperaron. Y cuando vino nuestro gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, primaron la razón y la conciencia.
el mensaje a la posteridad, el respeto y la responsabilidad. La isla Santay oxigena el aire que respiramos, por eso debemos de protegerla. Y bastó una obra básica, que sí, costó mucho, pero que sirve a muchos más, porque es una obra inteligente y seria, una obra que sí pensó en el futuro. Este puente, esta obra, permite que los guayaquileños conozcamos muchos por primera vez la isla que durante generaciones solo pudimos ver con ansiedad desde aquí, desde el malecón. Basta decir que desde que fue inaugurado el puente ya han cruzado más de 180.000 personas, que se convertirán seguramente en más de 500.000 personas antes de finalizar este año. Y ya en la Santay disfrutan de una extraordinaria experiencia ecológica. Y demos algo de tiempo al tiempo, y muy pronto estará listo el segundo puente entre la Santay y Durán. ¿Se imaginan llegar caminando hasta Durán? Pero lo haremos, compañeros y compañeras. Será un paseo extraordinario y, lo más importante, al alcance de todos. Y viene mucho más en todos los ámbitos. Guayaquil no está desamparada. Así como construimos lo que no había, quienes hacemos este gobierno también estamos empeñados en mantener lo bueno que ya existe. Comenzando por el puerto, el más importante del país. Guayaquil nunca perderá su puerto, a pesar de lo que digan algunos políticos malintencionados. ¿Cuánto nos mienten? ¿Cuánto daño nos quieren hacer? Recordemos que más del 80% de las exportaciones del Ecuador sale por el puerto de Guayaquil, que a su vez acoge un porcentaje similar de importaciones. Solo un insensato podría pensar que en vista de tales cifras eliminaremos el puerto de Guayaquil. El puerto de una ciudad que acoge cerca del 39% de las industrias más importantes del país. Por favor, imaginen semejante disparate. Es más, con el mismo argumento que utiliza el alcalde de Guayaquil para justificar que dentro de 10 años se traslade el aeropuerto José Joaquín de Olmedo desde su ubicación en la parroquia Tarqui a la zona de Daular, en la parroquia Chongón, se comprende la necesidad de trasladar, escúchenme bien, trasladar el puerto de Guayaquil desde el sur de la ciudad a la parroquia Pozorja, que también es parte de la urbe, porque no podemos permitir que el puerto se pierda de competitividad. Frente a puertos como el Callao en Perú y Buenaventura en Colombia, que tienen un calado de 15 y 16 metros, cuando el nuestro, apenas en las mejores condiciones, llega a 12. Seguir así, eso sí, sería matar al puerto de Guayaquil para defender los intereses de unos cuantos. Sería dejar que su potencial internacional se pierda para convertirlo en un puerto de segunda categoría detrás de los que ya mencionamos de vecinos países. Por eso hoy festejamos a Guayaquil con intensidad, con alegría y con la conciencia limpia. A ese Guayaquil al que le cantaron Julio Jaramillo, Nicasio Safadi, Enrique Ibáñez, Carlos Solís, Héctor Napolitano, el Viejo Napo y muchas otras estrellas de la música. Al Guayaquil del fútbol brillante, del viejo y tradicional Capuel, del glorioso modelo Alberto Spencer, del Monumental, de Barcelona y de Belec y de Barcelona. Este Guayaquil de atardeceres hermosos y de noches frescas, de ríos, de esteros, de barcos y de puentes, de mujeres bellas y de hombres nobles, de bullicio y de comercio, de altos edificios y de sencillas tradiciones. Ese Guayaquil al que el corazón de Jesús protege, ese Guayaquil donde ahora todos quieren aprender, porque gracias a la Revolución Ciudadana tenemos más de 120.000 estudiantes universitarios. Ese Guayaquil que he recorrido una y otra vez para contar sus historias y para conocer sus rostros nuevos. Ese Guayaquil de mis sabores, el del arroz con menestra y carne asada, el del encebollado, el de los ceviches,
el de los bolones de verde, de las humitas, de la guatita, de los bollos de pescado, el Guayaquil del caldo de salchicha, en fin, de toda esa gastronomía de la que somos dueños y de la que somos orgullosos. Ese Guayaquil al que yo amo los 365 días del año y no solo los 25 de julio y los 9 de octubre. Ese Guayaquil al que tengo el privilegio y el deber de servir, hoy como antes, sin claudicar en mis principios, con pasión y con entrega revolucionaria, y sobre todo, sin temor al juicio de la historia. ¡Viva Guayaquil! Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias al señor gobernador de la provincia del Guayas. Este fuerte aplauso es para usted. Amigos del Ecuador, yo soy Cristian Castro, estoy aquí para celebrar a Guayaquil en sus fiestas julianas en la sección solemne de la gobernación de Guayas. Los espero mañana y gracias al gobernador que venía a recibirme. Le mando un beso a Guayaquil. De parte de México.